planificar la propia investigación, planificar el análisis, es la planificación de todo. Y eso es lo que ustedes van a entregar al final del semestre. Tiene varios capítulos. El primer capítulo va respecto al planteamiento del problema. El planteamiento del problema es todo el preámbulo que hay que dar para que la pregunta no quede descontextualizada. La pregunta de investigación ya habíamos visto que puede ser descriptiva, puede ser analítica, ¿no? Y se formula en forma de una pregunta. La primera investigación se formula en forma de una pregunta. Pero para llegar a esa pregunta de investigación hay un preámbulo que tengo que hacer. Por ejemplo, la descripción del problema. La descripción de la realidad problemática, que esto seguramente en su práctica nos van a ir viendo, es dar el contexto primero global y luego específico de la pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi pregunta de investigación es fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en trabajadores de una empresa X, estoy viendo, lo que quiero saber si es que fumar aumenta o influye sobre el cáncer. El problema que yo quiero resolver es el cáncer del pulmón, a través de ver si se relaciona o no con el tabaquismo. Entonces, yo primero presento mi problema, el cáncer. El cáncer del pulmón a nivel mundial es esto. Hay tantas personas con cáncer a nivel mundial, luego a nivel regional, luego a nivel nacional, y así poco a poco voy dando el contexto, ¿no? Dando el contexto primero geográfico, luego el tema, de repente primero hablo de cáncer del pulmón, luego hablo de los factores de riesgo que ya se sabe que están relacionados a cáncer del pulmón, para luego pasar a hablar de la controversia o las flechas que hay en la investigación respecto a la relación de fumar con cáncer del pulmón. Entonces, esa es la descripción de la realidad problemática. Voy de lo general a lo específico, para que justamente al momento de terminar esta parte yo formulo el problema. Luego los esquemas que ya hemos visto, pregunta pico, pregunta peco, el esquema final, yo formulo la pregunta de investigación. Luego vienen los objetivos, que tienen que ser bastante coherentes con la pregunta. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación es así, esa sería la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo tiene que ir en extrema coherencia, ¿no? El objetivo general sería determinar si existe. Si se dan cuenta, la redacción del objetivo es como casi como un juego de palabras con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación va en forma de pregunta porque lo que acá quiero hacer notar es que hay algo que no se sabe. Pero el objetivo empieza como un verbo infinitivo porque lo que hago aquí es una acción. ¿Qué tengo que hacer para resolver esa pregunta? Para responder la pregunta si existe relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, lo que tengo que hacer es determinar si existe esa asociación, ¿no? Es la forma imperativa de lo que yo busco con mi proyecto para responder esa pregunta. Y están los objetivos generales y los objetivos específicos. Va a haber una clase específica de cada cosa, no es tanto que se aprenda más de eso, sino es una presentación. El objetivo general es el resultado final de mi investigación, ¿no? Lo que yo voy a lograr al final de mi investigación. Pero para poder lograr esto, tengo que cumplir unos pasos previos. Por ejemplo, si yo quiero determinar la relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, primero deberé determinar cuál es el nivel de tabaquismo en la población que voy a estudiar. Luego deberé determinar cuál es el nivel de cáncer de pulmón, cuántos de ellos tienen cáncer de pulmón, para a partir de ahí poder ver la relación entre ambos. Esos objetivos que van entre medias, que son pasos previos para llegar al objetivo general, son los objetivos específicos. La comprensión de los objetivos específicos deriva en el cumplimiento del objetivo general. Luego tenemos la justificación. Ya hemos hablado de la justificación, ¿no? La importancia
importancia del estudio, por qué hago el estudio y para qué va a servir el estudio. Luego vamos a las limitaciones. Las limitaciones tratan de entenderlo sobre todo en los sesgos potenciales y las estrategias de mitigación. Sesgos potenciales. Ya habíamos hablado antes de que un estudio puede tener errores, ¿no? Les hice un ejemplo de que yo contaba cuántos hay estudiantes con lentes, pero alguien se quita los lentes, o se oculta, o lo cuento dos veces. Todos esos errores que me quitan precisión al momento de tener este dato son errores que me pueden quitar validez. Entonces, en limitaciones yo tengo que anticipar todas las posibles situaciones que deriven en una menor validez del trabajo. Por ejemplo, ¿qué sesgo creen ustedes o qué inconveniente, para no darles un sesgo ya un poco más en concreto? ¿Qué limitación creen ustedes que podría haber en un estudio que realizo a partir de la recolección de historias clínicas? ¿Saben lo que es una historia clínica? ¿Qué es una historia clínica? Claro, muy bien. ¿Y qué limitación? ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Yarek. ¿Cuál limitación crees? Derek. Jaren. Jaren. Bueno, Yaren. Yaren. Ahí está, pero Jaren no. Yaren, ¿cuál limitación crees que derivaría del uso de historias clínicas? Ya explicaron lo que es una historia clínica. ¿Cuál limitación? Sí, Yaren. ¿Qué limitación o limitaciones crees que pueden haber? Sesgos, errores que crees que pueden haber a partir del uso de historias clínicas para una investigación. Me interesa que Yaren exprima un poquito su cerebro ahorita. A ver, ¿sí entiendes mi pregunta? Sesgos me refiero a problemas, inexactitudes, errores que pueden derivar de hacer una investigación basado en ver historias clínicas. ¿Sí escuchaste lo que es la historia clínica, no? ¿Qué errores crees que podrían aparecer ahí? Por ejemplo, digamos que uno de los datos que quiero ver en mi investigación es saber si las personas fuman o no. ¿Ya? Sería personas que no digan totalmente la verdad. ¿Cómo? Personas que no digan. Claro, exacto. Muy bien. Como la historia clínica lo llena el personal de turno a partir de una pregunta. ¿No, señor, usted fuma? De repente el señor dice, no, no fumo, pero de repente sí fuma. Puede estar mintiendo, o puede que no se acuerde, o puede que el paciente llegue a un estado de conciencia que no es el más adecuado, o puede que la persona que pregunta ni siquiera se le ocurre preguntar, y es un interno de repente, y su profesor de rotación dice, oye, ¿le has preguntado si fuma? Y por no querer quedar mal, sí, le he preguntado, dice que no fuma, no fuma. Le pone ahí, no fuma, cuando en realidad ni siquiera se le ha preguntado. Todas esas cosas pueden pasar cuando yo reviso un ensayo clínico. Y eso que intuitivamente respóndame, ¿qué tipo de sesgo creen que sería? ¿Sesgo de información? ¿Sesgo de selección? Sesgo de información. Estoy trabajando con información que puede ser falsa, puede ser equivocada. Eso puede pasar con encuestas también. No hay sesgos de memoria, la gente no se acuerda, o de deshabilidad social. A veces las personas, por ejemplo, si le preguntas a una señora que va a un centro de salud si le está dando tratamiento a su hijo, difícilmente, o sobre todo si está de repente enfrente de otros pacientes, te va a decir la verdad que no le di porque le va a dar vergüenza, ¿no? Entonces siempre van a haber sesgos de información, sesgos de selección de repente. Si yo les hago una encuesta ahorita voluntaria preguntando si les gusta llenar encuestas, obviamente va a salir que a todo el mundo le gusta llenar encuestas porque quienes llenan la encuesta más probablemente sean los que les gusta llenar encuestas. Es un resultado completamente sesgado. Entonces tengo que yo tratar de mitigar esos sesgos. Entonces en la parte de limitaciones hay una clase también específica de esto, solo que es en la unidad 4 me parece. Es bueno que anticipen desde ahora qué potenciales sesgos van a ustedes tener. Si van a trabajar con encuestas, sepan que hay sesgo de memoria, sesgo de deshabilidad social. Si van a trabajar con fuentes espontáneas, por ejemplo, historias clínicas, puede haber sesgo de información. Traten de ver todo eso. ¿Y cómo lo van a mitigar?
¿Cómo mitigaría, por ejemplo, el sesgo de deseabilidad social? Entonces, yo pregunto algo que puede ser un poco vergonzoso admitir que no lo estoy haciendo. El ejemplo que les puse. Si le pregunto a una señora que va por el control de crecimiento de su hijo, si le está dando el sulfato ferroso que le debería dar, ¿cómo podría disminuir la posibilidad de que la señora me mienta? ¿Qué se les ocurre que podría hacer? Si tengo que preguntarse. Confianza con el doctor. Ya, haga un buen ambiente, darle confianza, ¿no? De repente no exponerla, no preguntárselo enfrente de las demás personas, sus amigas, de su familia, de su esposo, qué sé yo. Llevarle a un ambiente un poco más privado, donde ella tenga la posibilidad de poder ser más sincera. Muy bien. Luego vamos al capítulo 2. El capítulo 2 es el marco teórico, es decir, toda la información que ya se sabe, toda la información ya investigada, todo lo que he tenido que revisar para poder plantear mi pregunta de investigación. Y esto va a dos niveles, los niveles básicos y los niveles avanzados. El nivel básico es, por ejemplo, si yo quiero ver la relación entre tabaquismo y cáncer de pulmón, tengo que saber qué es el tabaquismo, qué es el tabaco, qué sustancias químicas tiene el tabaco, cuál es el efecto de estas sustancias químicas del tabaco en el cuerpo. Tengo que saber qué es el cáncer, qué es el cáncer de pulmón, cuáles son los tipos de cáncer de pulmón, cuáles son los tipos histológicos de cáncer de pulmón. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, quieren determinar el nivel de anemia en una población, tienen que saber qué es anemia, cuáles son los tipos de anemia, ¿no? Si quiero ver la relación entre la adherencia al tratamiento de anemia y el rendimiento académico en niños, tengo que saber cuáles son los tratamientos de anemia, ¿no? Qué se tiene por rendimiento académico. Todo eso es el nivel básico. Y luego están los niveles avanzados, que es ya la investigación de frontera, es decir, lo último que se sabe. Por ejemplo, si yo quiero saber, mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre la adherencia al sulfato ferroso y el rendimiento académico en niños? Tengo que saber cómo ha sido esta relación en otros contextos, qué cosas he investigado de esto. De repente hay estudios en China, hay estudios en Estados Unidos, hay estudios en Asia, hay estudios en Latinoamérica. ¿Qué es lo que han encontrado estos estudios? Y si hay estudios en Perú, ¿qué es lo que han encontrado estos estudios? De repente no ha sido en niños, de repente ha sido en población general o en gestantes, qué sé yo. Entonces tengo que saber qué es lo que se sabe del problema, lo último que se sabe del problema, y eso también forma parte del marco teórico. Esto último que se sabe del problema va en la parte de antecedentes de investigación. Acá dice 6 a 12, pero en la práctica yo les recomiendo que sean 15, entonces vamos a corregir esa diapositiva. Tiene que ser 15. 15 antecedentes de lo último que se ha investigado sobre el tema que voy a trabajar. Tengo que analizarlo y sintetizar críticamente para que yo pueda saber, ok, si he investigado esto, eso es lo que se sabe. Entonces, a partir de eso, yo puedo preguntarme qué es lo que todavía no se sabe. Y en esa brecha de lo que no se sabe es donde tiene que estar enmarcada mi pregunta. Las bases teóricas es lo que les decía, la parte básica. Chicos, presten atención, por favor. La parte básica. La parte de la fisiología, la fisiopatología, ¿no? Si yo quiero trabajar con anemia, ¿qué es la anemia? ¿Qué tipo de anemia hay? Todo eso tiene que ir en la parte de bases teóricas. Por ejemplo, si yo quiero ver el estudio que les mencioné, ¿no? De adherencia al tratamiento, tengo que también saber teorizar qué cosa es la adherencia al tratamiento, qué entendemos por adherencia al tratamiento y qué formas de medir tiene la adherencia al tratamiento. Luego las definiciones conceptuales son más bien algo muy concreto, muy puntual, como manera de diccionario, definir los principales conceptos. Si yo voy a trabajar adherencia al tratamiento y rendimiento académico, de manera breve, en una sola oración, definir qué es adherencia al tratamiento, qué es rendimiento académico. Esto es más como un glosario de consulta, no tanto un desarrollo teórico, sino un glosario de consulta para que en el proyecto, en alguna parte no tiene un término, estoy leyendo el proyecto de rendimiento académico, pero me está hablando de los conceptos, lo veo acá, ¿no? En definiciones conceptuales. Luego vamos al capítulo 3. Capítulo 3, que es hipótesis y variables. La hipótesis es la respuesta tentativa a mi pregunta de investigación. Y de la misma forma que hemos dicho que el título y el objetivo deben ser extremadamente coherentes, la hipótesis también debe ser extremadamente coherente con la pregunta de investigación. Si mi pregunta de investigación es, ¿existe relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón en trabajadores de una empresa? Mi hipótesis de investigación. Primero, ¿qué es lo que ustedes más probablemente, según la evidencia de lo que he leído, creen que sea la respuesta correcta a esto? ¿Que sí existe relación o que no existe relación? Sí existe, obviamente, ¿no? Lo que creo, según la evidencia, es que sí existe relación. Entonces, la hipótesis de investigación sería esto, ¿no? Sí existe relación, básicamente sería... Copiar y pegar la pregunta es desde el tabaquismo.
Ahora, lo que sí tienen que tener cuidado, chicos, es este es un ejercicio, claro, copiamos y pegamos porque me da flojera volver a explicar todo esto. Pero hay que tener cuidado de cuál es el sentido de cada cosa. La pregunta es una pregunta que tiene que ser formulada de tal forma que pueda ser respondida con un sí o con un no. Traten de que la pregunta sea así. La hipótesis de investigación es la respuesta más probable según la evidencia que hay. Que en este caso es que sí, sí existe. Y el objetivo general empieza como un verbo infinitivo. Lo que busca es una acción concreta para poder responder la pregunta. Y de esa forma contrastar si es que esta respuesta es correcta o no. Determinar si existe relación. También podría ser corroborar. ¿Cómo? Corroborar. ¿Cómo? También podría ser la palabra corroborar. Sí, puede ser corroborar en el sentido amplio, pero ¿por qué decimos contrastar? Porque cuando ustedes avancen en el curso, lleguen a la parte de hipótesis y vemos las pruebas estadísticas, ¿se acuerdan? Chi cuadrado, T de Stewart, ese tipo de pruebas, se llaman pruebas de contraste de hipótesis, para saber si es que la respuesta es sí o de repente es no. Porque si es una pregunta que puede ser respondida con sí o no, tengo que responderla de esa forma, es sí o es no. Y eso lo vamos a ver con las pruebas de contraste de hipótesis. Por eso estoy usando el término contrastar de hipótesis. Okay. ¿Ya? Y eso me da pie a poder hablar de los tipos de hipótesis. No lo tienen que aprender ahora, pero sí deben saber que además de la hipótesis de investigación, que es la respuesta más probable según la evidencia que hay, están las hipótesis estadísticas, que son dos: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Han escuchado eso antes o no? La hipótesis nula es la respuesta a la pregunta que dice que no hay asociación. Y la hipótesis alterna es la respuesta a la pregunta que dice que sí hay asociación. Y yo cuando hago una prueba de contraste de hipótesis tipo chi cuadrado, tipo T de Student, voy a tener un valor de P, y según el valor de P, yo voy a decantarme por mi conclusión, si va a ser la hipótesis alterna o la hipótesis nula. ¿Ya? Obviamente todo esto aplica cuando es un trabajo analítico. Si es un trabajo descriptivo, no tiene sentido preguntarse si es que va a haber asociación o no, porque los trabajos descriptivos no ven asociaciones. Luego vienen las variables. Ya hemos hablado de las variables un poco en la primera clase, no son características que varían de sujeto en sujeto. Y las puedo operacionalizar. Hay una clase que explica también de esto, así que no se preocupen. Luego viene la metodología. Primero escogemos el tipo y diseño del estudio. Acá decimos si es transversal o si es longitudinal, si es descriptivo o es analítico, si es observacional o es experimental. Y hay algunos diseños específicos, como por ejemplo los casos y controles, como por ejemplo los estudios de cohortes, o los estudios transversales analíticos. Eso lo vamos a ver también en su respectiva clase. La población y muestra. Aquí vamos a poner la diapositiva, lo voy a cargar. Tratemos de trabajarlo en esos niveles. Universo, que es el concepto teórico de la población. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en niños menores de 5 años, ese sería el universo, niño menor de 5 años. Cualquier niño menor de 5 años que existe en el mundo entra en ese concepto de universo. Pero luego cuando yo delimito ese universo en tiempo y espacio, por ejemplo, niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud San Juan de la Libertad en el distrito de Utubamba, Amazonas. Entonces estoy delimitando, son los niños menores de 5 años de cierto distrito en cierto año, en el año 2026, por ejemplo. Esa es la población. Es un universo delimitado en espacio, tiempo y población. Pero de repente esa población son un montón, de repente son 10.000 niños. Yo no puedo entrevistar, yo no puedo encuestar, yo no puedo revisar 10.000 historias. Entonces ahí lo que hago es un muestreo. Tomo un subgrupo de esos 10.000 y solo analizo esos subgrupos, a ese subgrupo de esos 10.000. Esa es la muestra. ¿Cuál es la idea de hacer una muestra? Que yo estudio solo la muestra y yo infiero que lo que encuentro en la muestra también lo voy a encontrar en la población. Ahora que estamos con las elecciones habrán visto que hay encuestas, ¿no?, de intención de voto, que más o menos le achuntan con cierto margen de error, ahora cada vez mayor margen de error porque están muy dispersos las opciones. Pero lo que hacen esas encuestas no encuestan a los millones de peruanos que vamos a votar, solamente encuestan a un subgrupo de esos peruanos que van a votar y sobre eso infieren a toda la población. Eso es un muestreo, ¿ya? Y vamos a tener que definir cómo vamos a seleccionar esa muestra y de qué tamaño va a ser esa muestra. Luego vienen las técnicas e instrumentos de recolección de datos.
aquí tengo que saber, o sea, para ustedes, ¿cómo creen, digamos que una de mis variables es la edad? ¿Cómo creen que yo puedo medir la edad de una persona? ¿Qué creen que yo debería hacer ahorita para saber sus edades de cada uno de ustedes? Les puedo preguntar directamente. ¿Qué edad tiene Stan? ¿Qué edad tiene? Pero de repente yo creo que ustedes no me van a poder contestar sinceramente o por alguna razón se prohíbe hacer ese tipo de encuestas. ¿De qué otra forma yo podría saber la edad de todos ustedes? Pidiendo el DNI. Viendo el DNI y la fecha de nacimiento, ¿no? Y restar la fecha de nacimiento con la fecha actual y ahí puedo sacar su edad. Si ustedes fueran pacientes de un hospital, podría ver su edad al momento en la que se registró en la historia clínica. Puedo sacar ese dato de otro lugar. Se dan cuenta que hay varias formas de medir la edad. O sea, es una sola variable, es la misma variable, pero la puedo medir de varias formas. Y hay formas más válidas que otras. ¿Cuál sería la forma más válida o exacta de medir? De las que hemos dicho, ¿cuál sería la mejor forma de medir la edad? Del DNI, es la más certera, la más exacta. Entonces, técnicas e instrumentos de recolección de datos, yo tengo que especificar cómo voy a medir la variable, con qué instrumento voy a medir la variable, y también saber de que algunas formas de medir la variable son más válidas que otras. Entonces yo tengo que buscar la forma más válida de medir las variables de manera viable. De repente para mí ahorita no es viable pedirles el DNI, no lo tienen, o no me lo quieren dar, qué sé yo, tendría que ver esa forma de medir la edad. Luego viene la parte de procesamiento y análisis de datos. En esta parte lo que vamos a hacer primero es estadística descriptiva para describir las características de la muestra, luego estadística inferencial para contrastar hipótesis, o sea, para responder a nuestra pregunta, a ver si hay o no hay asociación. Para eso usamos las pruebas diferenciales como chi cuadrado, t-student, u otras medidas de asociación como por ejemplo el odds ratio, el riesgo relativo, el hazard ratio. Y los aspectos éticos. Tienen que saber, chicos, de que toda investigación tiene que ser un beneficio para el paciente. Ya va a haber una clase de esto, pero antes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan que hubieron experimentos nazis con los prisioneros de guerra? Y muchos de estos experimentos, la gente, o lo que hacían, lo justificaban diciendo, pero a ver, estamos sometiendo a un sufrimiento enorme a un pequeño grupo de personas para justificar un beneficio para un gran número de personas. ¿Qué opinan de eso ustedes? ¿Les parece aceptable o no? ¿Les parece aceptable que un pequeño grupo de personas se sacrifique por un grupo más grande? O sea, un grupo más grande se beneficia a más personas, ¿no? ¿Qué opinan? Hay unos principios de bioética que son la justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Justicia significa que los beneficios y los riesgos de las investigaciones deben ser repartidas de manera equitativa. No es justo someter a unos cuantos sujetos solo a los riesgos y a otro grupo de sujetos solo a los beneficios. No es justo que la beneficencia no maleficencia. No es justo o no debe haber un balance negativo entre riesgo o beneficio para alguien que entra en una investigación. Si alguien entra en una investigación, si alguien es sujeto de una investigación, debe tener más beneficio que riesgo. ¿Ya? Y autonomía, debemos respetar la idea y la voluntad de los participantes. Si alguien no quiere participar o se quiere retirar, debemos respetar. Todo esto se representa en estos puntos. La aprobación del comité de ética. Toda investigación en seres humanos, en animales de investigación también, o cualquier investigación que pueda poner en riesgo el medio ambiente, debería ser aprobado por un comité de ética en investigación. Consentimiento informado. Toda persona que es sometida a una investigación debe estar informada de todo lo que se hace en esa investigación y poder aceptar o declinar de manera consciente e informada. Y el asentimiento en el caso de, por ejemplo, niños grandes, ¿no? El papá puede ser que da el consentimiento en el caso de los niños, pero de repente el papá da el consentimiento para que le tomen una muestra de sangre al niño y hay que pincharle al niño, y es un niño grande que no quiere, no se deja, no lo vamos a obligar, por más que el papá ya tenga el consentimiento informado, debe haber un asentimiento. Y la confidencialidad. Toda información debe ser confidencial, debe guardarse con el recelo necesario. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, en sus prácticas en los hospitales, he visto que toman fotos a una placa, un cuerpo extraño, me parece gracioso, toman una foto y lo publican en su estado, y en el estado a veces sale incluso el nombre del paciente.
de manera descuidada están dando información. Imagínense, a veces el paciente no tiene ni idea, el paciente llega por emergencia, de repente ni escogió llegar a parar en un hospital, no tiene ni idea que hay alguien que de repente le está tomando fotos a su placa y le está poniendo en un estado. O hay gente que lo publica pero tapa el nombre. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? O sea, igual están poniendo información personal de alguien, por más de que no esté el nombre, de manera pública. Cuando ustedes hagan sus tesis o hagan investigación, van a tener en sus manos a veces historias clínicas, donde va a estar la información más delicada que puede tener una persona, que es información de salud. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo he visto a veces la gente pasa a la base de datos el nombre, el DNI y toda la info del paciente. Imagínense esa base de datos a veces la pasan por WhatsApp a sus amigos, por un drive, y pasan en el espacio. Si se filtra, se pierde la laptop, qué sé yo, toda esa información queda a merced de cualquiera que pueda ser mal uso. Entonces hay que tener confidencialidad. No solamente la voluntad de que nosotros tratemos con ese respeto, esa información, sino que el cuidado de que pueden pasar accidentes, mi dato se puede perder, entonces no voy a guardar una base de datos con nombres o DNIs de información de salud, porque si se pierde, cualquiera puede acceder a esa información. Pondré códigos para cada paciente. Y el código lo enlazaré con el nombre en otro registro aparte que lo puedo custodiar acá, o en físico, lo puede tener acá en el INSI, o puede ver un ambiente en el que haya menos riesgo de que se pierda. Y por último, los recursos y cronograma. Esta es la parte administrativa. La parte de recursos y presupuestos, ustedes tienen que anticipar qué es lo que van a gastar. Por ejemplo, si es una encuesta en físico, van a tener que imprimir, gastar en la lapicero. Si es una encuesta digital, de repente van a tener que hacer una tablet o una laptop, conexión a internet, entre otros. Y el cronograma hablo de acuerdo al diagrama de Gantt, que es en las columnas ponen la unidad de tiempo, por ejemplo, si semana 1, semana 2, 6 meses, marzo, abril, mayo, junio. Y en las filas las actividades, elaboración del proyecto, recolección de datos, análisis estadístico, entre otros. Las referencias tienen que estar en estilo Vancouver. Y traten de usar un gestor de referencias. Puede ser Sotelo, puede ser Mendeley, pero traten de usar siempre un gestor de referencias. Los anexos. La matriz de consistencia es la matriz en la que yo veo esa coherencia entre pregunta, investigación, objetivos, hipótesis, a la par con el pequeño, la población y el instrumento de resolución de datos. Digamos que es un resumen operativo de trabajo en el que yo veo que todo cuadra con todo, ¿no? Que todo es coherente y en general se correlacionan unos ítems con otros. Estos son algunos de los ejemplos o tipos de estudios más comunes: transversal, control, cohortes, ensayos clínicos, estudios diagnósticos, ya lo dejo para que ustedes lo crean. Y esta clase de principios de escritura la había puesta en el aula virtual para que la consulten, pero es más que todo una cortesía de Rosa García, que es una docente también de nuestra universidad especializada en corrección científica. Acá lo que quiero que se quede claro es estos tres principios: claridad, concisión y objetividad. Cuando ustedes redacten sus proyectos, en general cuando redacten cualquier documento científico, tienen que tener esos tres principios presentes. Claridad significa que lo que yo escribo se debe entender a la primera. El lector no tiene que leer 1, 2, 3 veces para poder entender lo que estoy diciendo. ¿Ya? Claridad. Concisión. Si yo puedo decir algo en 20 palabras, y luego le puedo decir lo mismo, pero en 10 palabras, igual de claro, sin ambigüedades, uso mejor la versión de 10 palabras. Tratar de decir con menos palabras lo que quiero mencionar, no alargar innecesariamente las oraciones. Y por último, objetividad, que lo que yo redacte se entienda solo de una forma, que no haya redacciones ambiguas, que no haya redacciones que den a entender dos cosas diferentes. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Por ejemplo, para la claridad, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son ejemplos que la doctora Rosa ha tomado de tesis ya hechos. Son ejemplos reales de correcciones reales que se han hecho de la biodiversidad. Por ejemplo, el glaucoma neovascular, un tipo especial de ceguera secundaria relativamente frecuente y grave que se produce como consecuencia de la formación de los nuevos vasos sanguíneos y anormales en el líquido, donde juega un rol fundamental el factor de crecimiento endotelial vascular, aumenta la manera controlada de la presión intraocular. ¿Qué opinan de esta redacción? ¿Qué les parece? Es muy... ¿Muy qué? ¿Muy concisa? No, muy...
sobreexplicado. ¿Qué sensación les da? A mí me da flojera, Ajá. ¿no? Es como que mucho texto Ajá. seguido. Esa es la palabra. Es mucho texto. Ahora, pero ustedes dirán, ¿cuál es la solución a esto? ¿Borrarlo o presentarlo de mejor manera? Esa sensación de mucho texto, cuando yo veo algo y digo mucho texto, se da generalmente por una mala organización de las palabras. No porque sí sea mucho texto, sino porque a veces no lo presentamos bien. Esa es una de las correcciones que hay que hacer. Claramente se ha reducido algunas cosas redundantes, pero el hecho de ponerle un punto en medio hace que la redacción sea más descansada, más pausada. Ya no tengo que leerme todo de un tirón. Puedo leer la mitad, descanso y voy a la siguiente frase, ¿no? Y de esa forma es más fácil para el lector. Aquí hay otra solución. Otro ejemplo. Vamos a ver ahora el segundo. ¿Cómo se cortan los manos? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que creen que está mal? Por encontrarse diferencias significativas, mucha redundancia. La redundancia de pacientes, pacientes. Correcto. Incluso yo me acuerdo, ¿no? Pacientes, la palabra se repite de manera innecesaria. ¿De qué está mejor? Ya no puedo usar la palabra pacientes porque ya se está entendiendo, se sobreentiende de que en la segunda oración me estoy refiriendo a los mismos pacientes de la primera oración. Entonces no hace falta repetir el término paciente. Vamos a ver un ejemplo de prevalencia de bajo peso al nacer en neonatos recién nacidos. ¿Al nacer en neonatos? Recién nacidos. Ah, creo que. Hay un montón de términos, yo sé que a ustedes se les ocurre un montón de formas, pero Eso- ¿cuál es la palabra, digamos, clave? ¿Cuál es la palabra que diferencia el resto? Son iguales. Claro, recién Nacer nacidos, también. Eso es algo que. al nacer. Eso diría Cuño. ¿No? Prevalencia de bajo peso al nacer en neonatos recién nacidos. ¿Cuál de todo esto es lo que basta para que se entienda todo lo demás? En neonatos. En neonatos. Digo prevalencia de bajo peso al nacer. Mejor en neonatos, pero también. Puede ser, prevalencia de bajo peso en neonatos. El término es bajo peso al nacer, digamos que es el término estandarizado de la condición, ¿no? Bajo peso al nacer se lo llama así. Desde decir bajo peso al nacer ya hace que en neonatos, en recién nacidos sea redundante. No olvidarlo. Ya, ya. Son dices que le lleves su mochila después. A su casa. Uy. ¿A quién al grupo? ¿Tienes el número del grupo? No. No Tiene bravo. lo tengo. O sea, me lo da breve. Para terminar, chicos, ¿qué opinan de estas frases? Este es el principio de objetividad, ¿no? Yo creo que sí está bien. Suena elegante. No suena, no suena. Dime, dime, dime. No, siento que las palabras muestra están desordenadas. Están ¿Qué? desordenados. No, o sea que Entonces él señala el resultado. audio Señala resultado él. Pero la tabla señala el resultado muestra. Ya, no está tanto con la elección de qué palabras, el problema no es tanto la elección de qué palabras, sino la construcción de esa frase. O sea, y la tabla no puede mostrar algo, no hay una tabla señalando algo. Lo que hace es la tabla, nosotros podemos ver algo en la tabla se muestra, o en el resultado podemos señalar, podemos encontrar en el resultado eso, ¿no? O el estudio recomienda, no, se recomienda. Si yo soy el autor del estudio, yo soy el que recomienda, no el estudio. Puedo decir, los resultados o basado en los resultados del estudio, se recomienda esto, pero no es el estudio quien recomienda. No sé si se entiende la idea. Yo les voy a pasar estas diapositivas con una narración de la doctora Rosa.
explicando estos ejemplos. Y esto no es, obviamente yo no les voy a preguntar, de repente les puedo poner algún caso, pero yo no quiero que se aprendan esto de manera teórica, porque esto es más bien una clase de práctica. Ustedes tienen que aprender a redactar. Y para aprender a redactar tienen que ustedes mismos redactar, por eso tengan mucho cuidado con el uso de las sillas, porque está muy interiorizado para ustedes, creo que usar ChatGPT o las sillas para redactar. Pero el problema es que se están saltando el paso en el que ustedes mismos construyen sus propias sintaxis para que luego se corrijan. Si quieren, usen las sillas para que les corrijan lo que ustedes hacen. Ustedes mismos redacten y dicen, oye, ChatGPT, ¿está bien lo que he hecho o qué errores he cometido? Y le pegan el texto. Y vean qué correcciones son las que ChatGPT les hace. Pero no le digan a ChatGPT que corrija la redacción por ustedes. Porque le pongo mi texto y corrígemelo y pego lo que está corrigiendo, eso no. Eso no, porque es como que él está haciendo la parte, el trabajo más difícil con el que van a aprender. Se están autosaboteando. Una parte de este curso es aprender a redactar. Y para aprender a redactar tienen que saber qué errores están cometiendo. Si no se dan la oportunidad de saber qué errores están cometiendo y se van por ChatGPT para que ChatGPT corrija todo y lo presente, no van a aprender. Eso, y con esta clase creo que van a tener... Y después no verán el concierto de los chinchons. Bien chicos, ¿alguna pregunta?